Dios los bendiga, hermanos. Para continuar el estudio que hemos llevado, que estaríamos ya entrando al capítulo 11, vamos a leer como texto introductorio Hechos capítulo 11, versículo 17. Igual, hermano, lo invito a que tenga la Biblia a la mano para ir con cada uno de los versículos, que los pueda leer también conforme vayamos avanzando en el estudio. Hechos capítulo 11, versículo 17. Dice la palabra de Dios: así que, si Dios les dio el mismo don, también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Amén. En el capítulo anterior, hermanos, si recuerda, si no recuerda, pues le invito a que vea el estudio pasado. Pero en el capítulo anterior, Dios mostraba y aplicaba también a nuestras vidas, a nuestras propias vidas, ese momento de inauguración en que el evangelio llega a Cornelio y todos los que estaban en su casa, a gentiles, el primer gentil convertido significativo. Nos mostraba el capítulo 10 también, el capítulo anterior nos mostraba cómo Dios había tratado con Cornelio, cómo Dios había tratado con Pedro, y al final ese momento donde es derramado, después de la predicación de la palabra por Pedro, y que es derramado el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo sobre Cornelio y los que estaban ahí. Y hay algo que hemos visto constante, hermanos, desde que empezamos con el estudio de Hechos, que ha sido Dios haciéndose cargo de su iglesia. Dios haciéndose cargo de cada uno de ellos, tanto de los apóstoles como de todos los demás hermanos. Pero hablando de una manera general, hemos visto cómo Dios está a cargo de su iglesia y no el hombre. Cómo Dios está a cargo de su iglesia y no el hombre. Dios, hemos visto que ha cuidado su iglesia, ha habido persecuciones, ha habido maltratos de parte del gobierno, ha habido hasta divisiones en la iglesia, de lo que hemos visto hasta ahorita. Sin embargo, Dios ha perseverado su iglesia, Dios ha preservado su iglesia. Y en ese capítulo 11, hermanos, vamos a ver que no va a ser diferente con la iglesia, con la primera iglesia gentil que se forma en la historia de la iglesia, en la historia cristiana, que es la iglesia gentil. Vamos a ver desde el capítulo 11, y el día de hoy vamos a abarcar únicamente el capítulo 11 hasta el versículo 26, pero vamos a seguir en la misma línea de que Dios está a cargo de su iglesia y no el hombre, incluyendo también el capítulo 12 y terminando el capítulo 12. Y eso es lo que quiero que veamos, hermanos, que Dios está a cargo, y no usted y no yo. Dios es el que está a cargo. Y como siempre le recuerdo, hermanos, no tome el estudio del libro de Hechos como si fuera simplemente un relato histórico del cristianismo, sino que es palabra de Dios y que también aplica a nuestras propias vidas. Vemos entonces, y vamos a ver en el capítulo 11, la ejecución de la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20. Entonces, Hechos 11, versículo 1. Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ahora fíjese muy bien, y para recordar un poquito, contextualizar dónde nos habíamos quedado. Recuerde que Pedro había descendido a Cesarea con Cornelio, había descendido el bautismo del Espíritu Santo sobre ellos, nos había salvado Dios a los gentiles. Y le rogaron, en el versículo 48, el capítulo 10, y le mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. De manera que Pedro estaba en Cesarea, se quedó por algunos días allá en Cesarea. Y en el versículo 1 del capítulo 11 dice que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. De manera que la noticia fue, fíjense muy bien, es importante. ¿Cuál fue la noticia? Que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Esa fue la noticia. Y quiero recalcar algo, y lo que le decía ahorita. Pedro estaba en Cesarea. Judea estaba bastantito alejado de Cesarea. Y antes que llegara Pedro, de alguna manera milagrosa, les llegó el chisme. Les llegó la noticia. Antes de que Pedro llegara. Decía un predicador
a manera sarcástica de esto, que no hay nada que viaje más rápido que el chisme, excepto la luz. No hay nada que viaje más rápido que el chisme. Quiero que vean, hermano, la noticia fue que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Versículo 2. Y como Pedro subió a Jerusalén, hasta ahorita Pedro está subiendo a Jerusalén. Y como Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión. ¿Quiénes son estos que eran de la circuncisión? Son los hebreos, los judíos nacidos en Israel. Judíos hebreos. Ahora, hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado con los chismes, con rumores o con las verdades a medias. Porque corren más rápido antes de que llegue quien tiene que explicar o dar cuentas. Porque somos muy rápidos a dar juicios adelantados sin antes escuchar. Que fue lo que hicieron ellos. Dar un juicio adelantado sin antes escuchar a Pedro. Ahora, ellos hicieron algo que al menos dentro de lo malo que estaban haciendo, hicieron algo bueno, que fue enfrentar a Pedro cara a cara. Y yo le hago esa recomendación, hermanos. No seamos como aquellos que dice 1 Timoteo 5:13, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieren. Y esto no aplica nomás para las mujeres. Tengamos cuidado y mejor confrontemos cuando escuche algún chisme, algún rumor, alguna verdad a medias que son muy habituales. Mejor enfréntelas cara a cara y no andando de casa en casa, andándose metiendo en lo que no debiera. Entre lo malo que estaban haciendo, al menos fueron directamente con Pedro y le pidieron explicaciones. Versículo 3. Diciendo, o sea, una vez que ya tenían a Pedro de frente, le decían: ¿por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? Brincaron rápidamente a conclusiones y a dar un juicio condenatorio adelantado. No esperaron a que Pedro hablara. En cuanto lo vieron, ¿cuál fue la noticia, hermano? Y entonces, por eso le decía, ¿cuál fue la noticia? Que el evangelio, la palabra, había sido recibida por los gentiles. Sin embargo, ellos no vieron eso. Ellos vieron que Pedro, según no sé cómo les habrá llegado la noticia, pero en su mente, y lo primero que le reclamaron fue: ¿por qué te juntaste con gentiles? Y aún comiste con ellos. Dice un comentarista: hay una tendencia del corazón del hombre a disfrutar sentarse como juez, porque en cierta manera disfruta ese rol más que el rol de ser misericordioso y perdonador. El ser humano disfruta más sentarse como juez y apuntar y decir y prejuiciar antes que realmente ser misericordioso y perdonar. ¿No escucharon? ¿No escucharon primero en lugar de hablar? Además de esto, podemos ver claramente que tenían todavía los prejuicios bastante arraigados en contra de los gentiles. Y hasta cierto punto, se entiende, porque no habían pasado lo que había visto, no habían pasado lo que pasó Pedro, ni vieron lo que había visto Pedro. Sin embargo, se les olvidó aquello que a Jesús les encomendó, de que el evangelio iba a ser también predicado a todas las naciones hasta el último de la tierra. Tenían prejuicios, se molestaron por lo que hizo Pedro de haber ido con los gentiles, pero quiero que vea más allá de eso, sino que se molestaron por la imagen que iba a provocar. Ellos pensaban que el evangelio iba a ser delimitado al pueblo de Israel, a los judíos. Y al enterarse que Pedro estuvo con un gentil, se preocuparon por la imagen. Se preocuparon por la santidad. Estos mismos prejuicios, hermanos, estos mismos prejuicios fueron el motivo del primer concilio de la iglesia. Hechos capítulo 15, que si Dios así lo permite lo
lo estaremos abordando también. Pero estos prejuicios fueron el motivo del primer concilio. Hermanos, nosotros mismos hagamos a un lado todo juicio adelantado. Escuchemos antes de dictaminar, antes de hablar. Recuerde, hermanos, y para eso sirve el estudio que hemos estado llevando también para aplicarlo en nuestras vidas, que en Hechos capítulo 6, en aquella división, en aquel problema que hubo entre los judíos hebreos y los judíos griegos, por el descuido de las viudas, de sus viudas, de parte de los judíos griegos, ¿qué fue lo que le añadió más todavía a esa discusión, a esa división? Los prejuicios que ya había por los judíos hebreos hacia los judíos griegos. Tenga cuidado y hagamos a un lado, hermanos, todos los prejuicios que pueda haber en contra de algún hermano. También, hermanos, contenga, restrinja su celo santo por la iglesia del Señor. No cometamos el mismo error que estos hermanos, preocupándonos tanto por la imagen exterior, porque somos muy buenos señalando y condenando a quien ha cometido algún pecado o se ha equivocado. Y escúcheme bien, no estoy diciendo que no haya que confrontar a dicho hermano que ha pecado o ha hecho algún pecado escandaloso. Hay maneras bíblicas de hacerlo. El problema es que nos sentamos como jueces a hablar del hermano que en lugar de buscar que se vuelva a levantar, que vuelva a las andadas en Cristo, en lugar de buscar eso, estamos condenando y condenando más, hablando a espaldas, creyéndonos mayores que ellos. Yo quiero que recuerde, hermano, no se le olvide que el mismo corazón que llevó a David a pecar y a engañar y a adulterar y a fornicar y a mentir y a matar, es el mismo corazón que usted y yo tenemos. De manera que restrinja su celo santo por la iglesia del Señor y deje de estar condenando al hermano que ha caído. Porque lo que debemos hacer, en lugar de estar condenando a los hermanos que pecan o que han caído, debemos estar orando por ellos, por su pronta restauración. Recuerde algo, hermanos. Dios está a cargo de la santidad de su iglesia y no el hombre. Dios está a cargo de la santidad de su iglesia y no usted ni yo. Porque créame, los que son hijos de Él, verdaderamente hijos, Dios se va a encargar de disciplinarlos y traerlos de nuevo. Nuestra tarea es orar por ellos y buscar que se reconcilien con Dios. Versículo 4. Lo condenaron. Hasta aquí recibieron la noticia. Condenaron a Pedro. Le exigían. ¿Qué pasó, Pedro? Entonces, comenzando Pedro, les declaró por orden lo pasado, diciendo. Desde el versículo 5 hasta el versículo 16, hermanos, Pedro vuelve a relatar lo que ya vimos en el capítulo 10. La visión de Cornelio, su propia visión y el resultado de la predicación del evangelio, que fue el bautismo del Espíritu Santo como en Pentecostés. De manera que voy a saltar esa parte para no volver a leer lo que ya leímos. Pero quiero que veamos que Pedro, hermanos, no perdió tiempo en discutir con ellos acerca de los prejuicios que tenía. No perdió tiempo en tratar de defenderse a sí mismo. Pasó directamente a explicar lo que había acontecido. No se puso a discutir con ellos la pureza de los gentiles, ni defenderse a sí mismo, sino que les explicó cómo Dios estaba moviendo, cómo Dios había movido con los gentiles. Y termina concluyendo el versículo 17 que leíamos como texto introductorio. Después de decirles todo lo que pasó. Así que, a los que le recriminaron, si Dios les dio el mismo don, también como nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. O sea, si el bautismo del Espíritu Santo llegó a ellos como llegó a nosotros en Pentecostés, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién somos nosotros para estorbar la voluntad de Dios? ¿Quiénes somos
Pedro le relató las visiones, cómo Dios había derramado su espíritu sobre estos gentiles. Recordó Pedro también Pentecostés, por tanto determinó que lo que estaba pasando con los gentiles era Dios mismo. Por eso termina diciendo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro se dio cuenta y les está exponiendo a ellos que es de Dios. Y si Dios ha decretado algo, no hay mano humana, no hay voluntad humana que pueda interponerse entre lo que Dios ya ha decretado en su soberanía y que no se cumpla. Ahora, la respuesta de Pedro la afianza de dos maneras, la fortalece de dos maneras. Versículo 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y vinieron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. No sé si usted recuerda, pero yo le decía desde los estudios del capítulo 10 que tengamos en mente estos 6 hermanos que Pedro lleva consigo desde Jope hasta Cesarea. Porque ahorita, en la explicación que le está dando a los hermanos judíos de la iglesia de Judea, le está diciendo, hey, yo traje conmigo 6 hermanos, no nomás soy yo, traje otros 6 testigos conmigo a que vieran lo que aconteció. Yo le decía que esto era importante. ¿Por qué? Dios, el Espíritu Santo, jamás en ninguna parte, lea el capítulo 10 otra vez, capítulo 11, en ninguna parte el Espíritu Santo, Dios le dice directamente a Pedro, y ni indirectamente, que lleve consigo 6 hermanos. Nunca se lo dice. Pedro lo hace simplemente. ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Que aunque Dios no se lo dijo directamente, Dios, el Espíritu Santo, guía nuestros pensamientos y o decisiones. Dios, aún nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros deseos, Dios los guía. Hay otros que Dios los permite, pero hay otros que Dios nos guía. Dios pone el querer como el hacer, y hay algunos que Dios los guía. Y no cabe duda que el tomar estos 6 hermanos, Dios había guiado a Pedro, porque había afianzado ahora su respuesta de que no soy el único testigo, hay otros 6 conmigo. ¿De qué otra manera Pedro defiende su postura? Versículo 16. Entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Aparte de lo que había acontecido, Pedro dijo, hey, esto que pasó es conforme la palabra, conforme lo que Jesús nos dijo. Hermanos, imitemos también esa manera de responder, pero esto lo veremos un poquito más adelante. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? Después de todas estas evidencias, después de lo que Pedro les dice, versículo 18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Se callaron y glorificaron a Dios, y además reconocieron que Dios había llevado también arrepentimiento a los gentiles, reconociendo lo que Dios había hecho. Dios está a cargo de su iglesia. Él dirigió a Pedro, él mismo santificó, salvó y firmó su obra con los gentiles. No es que el hombre dictaminaría o dictamina cómo se va, cuál va a ser la dirección de la iglesia, cuál va a ser el camino que debe tomar. Es Dios quien está a cargo. Es Dios quien está a cargo de dirigir a su iglesia, y no hay voluntad humana que la detenga. Ahora, aplicando esto mismo, hay cristianos que ven que cierta obra es de Dios, o que están viendo que las decisiones que se toma el pastor son de Dios, y aún así no la reconocen, la condenan
y la adjudican a que eso no fue o que eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque no se alinea con lo que ellos quieren. Ellos hacen todo lo contrario. Estos cristianos que siempre van en contra de que cuando ven la obra de Dios, si no va con lo que a ellos les gusta, dicen, no, eso no es de Dios. No la reconocen, la condenan. Hacen todo lo contrario a lo que hicieron estos hermanos en Judea, porque aunque empezaron mal con sus prejuicios, al final cuando vieron que era Dios que se estaba moviendo, se callaron y glorificaron a Él, a Dios, y reconocieron lo que estaba pasando. Sigamos, hermanos, el ejemplo de ellos, y que aunque se tomen decisiones en la iglesia, o que haya obras que se lleven, tanto evangelismos, póngale el nombre que quiera, que no nos guste tanto, pero que veamos que es de Dios, que veamos que se alinea conforme a la palabra, mejor callémonos, glorifiquemos a Dios y trabajemos en dicha obra o apoyando dicha decisión. La iglesia no gira alrededor de usted, ni alrededor de mí, mi hermano, ni alrededor del pastor. Gira alrededor de la voluntad de Dios. Es necesario, mis hermanos, tener un corazón sumiso a la voluntad de Dios, sea cual sea esta, y sea por el medio que sea que Dios la ha proveído. Tanto en las decisiones y obras de Dios como en nuestra vida personal, seamos sumisos a la voluntad de Dios, aun y cuando no se alinee con nuestros gustos o con lo que nosotros quisiéramos. Porque Dios, por lo regular, siempre a sus siervos, a los hombres que ha utilizado, siempre los saca de su zona de confort, por así decirlo. A Abraham le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. A Moisés lo sacó con Faraón. Estaba ya a gusto Moisés. Y lo volvió a llamar en esa salsa ardiente. No seamos, y le vuelvo otra vez lo que decía desde el capítulo 10, no seamos Jonás. No seamos Jonás, porque al final, aunque usted quiera o no quiera, Dios va a hacer su voluntad con usted, conmigo, o sin mí o sin usted. Algo que también veníamos viendo desde estudios atrás son las decisiones que los pastores, quienes están enfrente de la iglesia, han tenido que tomar en esos tiempos de pandemia. Y cuando yo decía que no hay nada en la Biblia que nos diga cómo, literalmente, cómo movernos, me refiero a que literalmente no había, literalmente hablando, no hay nada que nos diga cómo movernos en medio de una pandemia, pero sí hay cosas que nos ayudan a guiarnos en la iglesia. Y ese tiempo que ha sido de pandemia y que nos hemos visto forzados, orillados, no por el gobierno. Y ese es el problema. Y ese es el gran problema. Que muchos ven nomás al gobierno. Pero detrás del gobierno está Dios. Y quien cerró las iglesias fue Dios. Quien permitió la pandemia fue Dios. Y las decisiones que se han tomado, se han buscado, y estoy hablando ya de manera general, a los verdaderos que son pastores, los verdaderos cristianos de verdad, verdaderos pastores, han buscado, estoy seguro que han buscado la voluntad de Dios. Y quiero pensar que sus decisiones que tomaron, hablando de manera general, otra vez le remarco, fueron conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué pasó en ese tiempo? Hubo mucha murmuración en contra de pastores. Y estoy hablando de manera general. Hubo mucha murmuración en contra de pastores y en contra de ancianos de la iglesia. Hubo mucha murmuración en contra de ellos. ¿Por qué? Porque las decisiones tomadas no iban conforme a sus gustos. De la mayoría. Aquellos que murmuraban era porque pensaban que las decisiones tomadas, pues no les gustaban a ellos. Tengamos cuidado. Y en lugar de estar hablando espaldas de algún otro hermano, pastor o anciano, pongan lo que quiera, mejor cumplamos Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores
y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Obedezcan. Obedezcan como ovejas a su pastor. Obedezcan siempre y cuando, ya lo sabemos, siempre y cuando no vaya en contra deliberadamente de la palabra de Dios. Nuestro deber como ovejas del Señor es obedecer, es sujetarnos al pastor que Dios nos ha puesto. Esa es nuestra obligación, eso es lo que tenemos que hacer, esa es nuestra obligación. Apoyar a aquel que Dios ha puesto enfrente de la iglesia, al pastor y ancianos de la iglesia, oficiales, llámele como quiera. ¿Por qué? Porque en ellos está que velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Y cómo hay que hacerlo? Con alegría y no quejándose. Desgraciadamente en ese tiempo hemos visto todo lo contrario. También, viendo el ejemplo de Pedro, hay que estar dispuestos a soportar el rechazo, aún por seguir la voluntad de Dios, aún por nuestros propios hermanos de la iglesia. Pedro siguió la voluntad de Dios, y yo le aseguro, y como vimos en el capítulo 10, el versículo 28, desde ahí Pedro le está diciendo: hey, ustedes saben que es abominable que un varón judío juntarse o allegarse a extranjero. Ustedes saben que no me es permitido, por las tradiciones judías, por lo que ellos pensaban hasta ese momento, que un judío se juntase con un extranjero. Pedro sabía las consecuencias que iba a tener quienes lo vieran a este varón judío, Pedro, en la casa de gentiles. Él sabía las consecuencias que iba a haber. Sin embargo, ¿qué fue lo que dice Pedro en ese versículo 28 también? Mas, sin embargo, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, llamado, he venido sin dudar, porque esa es la voluntad de Dios. Pedro sabía que iba a tener un precio que pagar por haberse juntado con gentiles, por haberse metido en casa de gentiles. Y así como pisó Jerusalén, así lo estaban ya enjuiciando. Hay que estar dispuestos, mis hermanos, a seguir la voluntad de Dios a pesar del rechazo que pueda provocar por los hermanos de la iglesia. Y es la segunda vez que el libro de Hechos nos pone ese ejemplo. Empezamos con Saulo y ahora es Pedro. Que se le quede bien esto en mente. Va a haber ocasiones que lo van a rechazar los propios hermanos de la iglesia por seguir la voluntad de Dios. Por seguir la voluntad de Dios. Versículo 19. Ahora, ese fue Dios que está a cargo de la dirección de su iglesia, de la santidad de su iglesia, y no el hombre. Ese fue Dios mostrándonos eso. Ahora, del versículo 19. Del versículo 19 en adelante hasta el versículo 21. Vamos a ver a Dios que está a cargo del crecimiento de su iglesia y no el hombre. Dios quien está a cargo. Versículo 19. Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Cipro o Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Fíjense muy bien. Ahora, la palabra de Dios nos está recordando a aquellos que con Esteban, después de la muerte de Esteban, habían sido perseguidos a causa, principalmente por Saulo. Y recuerde, ¿qué pasó con esos que habían sido perseguidos? Se fueron de Jerusalén, huyeron. Iban predicando el evangelio, y de ahí sale, le recuerdo a Felipe, empieza a predicar en Samaria, son convertidos en Samaria, empieza la iglesia en Samaria. Esa es la consecuencia de aquellos que fueron esparcidos por la persecución que empezó Saulo en contra de la iglesia. Ahora, Dios nos recuerda, nos trae a memoria otra vez a estas personas, a estos hermanos que habían salido esparcidos. Y nos dice
que no hablaban a nadie, no le hablaban a nadie el evangelio, sino solo a los judíos. Ahora, recuerde que estos que habían salido esparcidos, que la persecución empezaba por Saulo, era dirigida a un grupo específico, a los judíos helenistas, o judíos que eran nacidos o habían adoptado tradiciones de otras tierras, de otras ciudades, que no eran Israel, que no eran la nación de Israel, judíos nacidos tanto en otros lugares, ¿sí? Pero iban hablando solo los judíos. Ahora, aquí hay algo importante que no se nos puede escapar, hermanos. Estos hermanos que huyeron, específicamente hacia el norte, Fenicia, Chipre y Antioquía, no había manera de que ellos pudieran saber de lo que aconteció con Cornelio. Porque ellos habían oído, estaban muy, muy al norte ya de Israel. Y estaban en otras ciudades gentiles. De manera que no se pudieron haber enterado de lo que pasó. Sin embargo, versículo 20. Y de ellos, unos varones de Chipre y sirenenses, los cuales como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos. Estos son griegos gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estos hermanos, varones de Chipre y de Cirene, estuvieron, aunque al principio no hablaban a nadie, más que solo los judíos, tuvieron menos resistencia, tuvieron menos prejuicios para llevar el evangelio a los gentiles, a los griegos. No tuvieron tanto problema en llevar el evangelio a ellos. Sus prejuicios, su resistencia era menor comparada a la de los hebreos. ¿Pecaron? Por supuesto que no, hermano. Desde el capítulo 1 de Hechos vemos que Jesús les dice que tenían que predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y ellos lo sabían, lo tenían en mente. De manera que ahora tenemos a Cornelio en Cesarea siendo salvo, un gentil salvo. Y también vemos a hermanos que empezaron a anunciar el evangelio en Antioquía, a gentiles. Ahora, Antioquía no era cualquier ciudad. No era cualquier ciudad. Era la tercera más grande ciudad del imperio. Una metrópolis. Esta ciudad estaba solamente detrás de Roma y de Alejandría. Era una gran ciudad, grande, hermanos. Era importante esta ciudad. Se destacaba por su cultura y comercio. Un lugar, y fíjese muy bien, hermano. Le voy a ir describiendo todavía más de lo que fue Antioquía y vaya aplicándolo a nuestros días, a manera mundial. Una vez más, era la tercera ciudad más grande del imperio, solo detrás de Roma y Alejandría. Se destacaba por su cultura y comercio. Un lugar de hombres cultos y estudios liberales. Asimismo, un lugar vil, lleno de adoración pagana e inmoralidad sexual. Eso describe muy bien la situación, no nomás ya de la ciudad donde usted habite o donde yo habito. No, esta es la situación ya del mundo. Esta es la situación ya del mundo. Un mundo globalizado, multicultural, donde gobierna el comercio, donde todo se mueve por el comercio, por el dinero. Un lugar de hombres cultos y estudios, la gran mayoría de liberales. Un lugar sin duda vil a nivel mundial, lleno de adoración pagana y de gran inmoralidad sexual. Y ahí, en esa ciudad, llena de todo eso, se metieron a predicar. No a los judíos, que todavía los judíos tenían cierto contraste histórico, porque ellos eran de la nación de Israel, sabían del Mesías. No, fueron con los griegos, gentiles, que no tienen ni la menor idea
del Mesías. Fueron con ellos. ¿Cuál fue el resultado, mi hermano? Versículo 21. Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número se convirtió al Señor. Dios respaldó la obra y muchos creyeron y se convirtieron. No nomás es creer, porque el diablo también cree, sino que creyeron y se convirtieron de sus malos caminos. Hubo arrepentimiento, se convirtieron hacia el Señor. La palabra de que se usa la mano del Señor, Lucas es el único que la usa en el Nuevo Testamento. Pero esa expresión es muy usada en el Antiguo Testamento y tiene varios significados, hermanos. Sin embargo, el significado aquí es el poder de Dios expresado en bendición. Dios estaba con ellos. Dios estaba respaldando su obra usando a no apóstoles. No eran apóstoles, ni uno de ellos. Eran hermanos comunes y corrientes que habían huido por la persecución empezada por Saulo. Eran varones de Chipre y Cirene. O sea, como decía, creyentes comunes y corrientes. Cuando Dios ha determinado un propósito, se cumple. Sin importar la ciudad, o sus dioses paganos, o sus costumbres, o su conocimiento intelectual, no hay nada que estorba la mano de Dios. La obra de Dios no se ha detenido, y menos una pandemia la ha detenido. Si usted se ha detenido, ha sido usted el que se ha detenido, pero la obra de Dios ha continuado. Si no la detuvo una ciudad llena de pecado, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y eso fue de las primeras cosas que dije en la introducción del estudio del libro de Hechos. La historia no se ha detenido. La iglesia no se iba a detener, no se ha detenido y no se va a detener. Los que nos detenemos somos nosotros. Estamos en un mundo, ya no nomás estamos en una ciudad como les tocó a ellos. No, el mundo está así. Pero ¿sabe qué? Aún faltan más hermanos en ser, faltan aún almas en ser alcanzadas. ¿Y sabe qué? Antioquía se va a convertir en una de las iglesias más importantes del Nuevo Testamento. Antioquía, sí, hermanos, estamos leyendo la fundación de la primera iglesia gentil. Eso es lo que estamos leyendo, la fundación de la primera iglesia gentil. Antioquía no nomás iba a volver importante, no nomás iba a ser una iglesia bastante importante. De hecho, iba a ser la cuna del nacimiento de todos aquellos viajes misioneros que iba a emprender en el futuro Pablo. Fue una iglesia bastante importante en medio de una ciudad pecadora. ¿Y quién fueron los iniciadores de esta iglesia? Creyentes comunes y corrientes. Sea un predicador, Dios no necesita grandes hombres para hacer grandes cosas. El que es grande, Dios, Él es el grande que hace las grandes cosas. Dios no necesita grandes hombres para hacer grandes cosas. Él, Dios, es el grande que hace las grandes cosas. No es el conocimiento más bien, no es la predicación técnica ni profesional de los apóstoles lo que hizo que se convirtieran con Pedro en aquel sermón de Pentecostés, que se convirtieron en 3,000. No es esa técnica a la hora de predicar. Así que cuando Dios obra, lo hace por medio del instrumento que esté dispuesto a ser usado por la mano de Dios. No menospreciemos la mayor tarea que se nos ha dado, ser embajadores de Cristo. Usted y yo, hermano, somos embajadores de Cristo. Como si Cristo rogase por medio de nosotros: arrepentidos. De manera, hermanos, que vemos el origen, como le comentaba ahorita, de la primera iglesia gentil.
Estaba Cornelio en Cesarea y ahora aquí en Antioquía está surgiendo la primera iglesia gentil. Dos acontecimientos en lugares totalmente lejanos, totalmente de diferente contexto, porque Cesarea estaba en Israel, Antioquía, ciudad gentil. Pero vemos que Dios es quien está a cargo del crecimiento de su iglesia y no el hombre. La pandemia no ha detenido el crecimiento de la iglesia con I mayúscula de Cristo. No la ha detenido. Tercer punto. Dios está a cargo de preparar sus obreros y no el hombre. Dios está a cargo de preparar a sus obreros y no el hombre. Versículo 22. Y llegó la fama de estas cosas a Dios de la iglesia que estaba en Jerusalén. Otra vez les llegó rápido el chisme, la noticia. Pero reaccionaron diferente esta vez. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Quién es este Bernabé? Es el mismo Bernabé que hemos visto desde Hechos capítulo 4, el cual vendió un campo que tenía y lo puso a disposición de los apóstoles. Este es el Bernabé. Este es el mismo Bernabé que cuando Saulo se convierte, intercede por Saulo ante los hermanos para que lo pudieran aceptar. Este es el Bernabé que su nombre significa consolación. Falta ya algo, pero su nombre tiene que ver con la consolación. Bernabé es entonces el enviado. Ahora, él tenía que ir a Antioquía a ver qué era lo que estaba pasando. Pero su reacción, hermanos, su reacción fue muy diferente, bastante, a la reacción de estos judíos hebreos cuando se enteraron de que había gentiles. Bueno, más bien cuando se enteraron que Pedro estaba con gentiles. Su reacción fue muy diferente. Ellos, los judíos hebreos, vieron a Pedro con gentiles, no vieron que el evangelio había descendido a los gentiles, no. ¿Cómo reacciona Bernabé? Versículo 23. El cual, ¿cómo llegó? Y vio la gracia de Dios, regocijóse, y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor. Vio la gracia de Dios. ¿Qué significa esto de que vio la gracia de Dios? No significa que la gracia de Dios se pueda ver como un objeto tangible o como algo que se pueda ver a la vista de ojos físicos, no. Sino que no le dio importancia a los prejuicios, vio la misericordia, bondad, amor de Dios derramado sobre estas personas que estaban siendo alcanzadas. Vio la manifestación de la gracia de Dios sobre estas personas que estaban siendo alcanzadas. No podemos ver, obviamente no se puede ver literalmente la gracia de Dios, pero sí se puede ver las consecuencias de ser receptores de la gracia de Dios. Y Bernabé estaba viendo las consecuencias de recibir la gracia de Dios. ¿Cómo? Gentiles, no de cualquier ciudad, de una ciudad impía, siendo alcanzadas por la misericordia de Dios. Eso fue lo que vio Bernabé. La gracia de Dios es una realidad que no se puede percibir. Perdón, la gracia de Dios es una realidad que se puede percibir por los ojos del Espíritu. Con eso sí. Porque eso fue lo que vio Bernabé. A hombres arrepintiéndose, viendo la bondad y el amor de Dios. Ahora, qué gran lección para nosotros, hermanos, porque Bernabé nos ilustra que aunque él no fue el centro de aquel avivamiento, ¿qué pasó con él? ¿Cuál fue su reacción? Se regocijó, se alegró, se gozó. Él no tuvo nada que ver con lo que estaba pasando. A él lo mandaron para ver qué estaba pasando, pero él no participó. Hasta ese momento no había participado en lo más mínimo en aquel gran avivamiento que Dios estaba obrando en Antioquía con los griegos.
Él no fue el centro de aquel avivamiento, pero él estaba igualmente gozoso por lo que había acontecido. Qué gran lección para nosotros, hermanos. Porque el corazón humano siempre quiere ser el centro de atención y eso es causa del pecado. Siempre queremos ser el centro de atención. Y Bernabé no le importó eso. Él se regocijó de lo que estaba pasando, de lo que estaba aconteciendo. Qué gran contraste con tanto falso pastor, tanto falso cristiano, y aún cristianos verdaderos que se han dejado llevar por su orgullo, por la vanidad y por querer un nombre. Él se regocijó por lo que estaba pasando. Hay muchos cristianos que cuando ven la obra de Dios, la gracia de Dios, en otra iglesia que no es la suya, se molesta, no le gusta. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado y no caigamos en esas vanidades, ni en buscar un nombre, ni buscar ser vistos. No busquemos ser vistos, hermanos, porque muchos pastores que se han desviado, o hermanos, o predicadores, lo que sea, que se han desviado por buscar ser el centro de un avivamiento, han descuidado la iglesia donde Dios los llamó a estar. Han descuidado a las ovejas de sus iglesias por querer buscar un nombre, por querer irse a predicar a otras iglesias donde Dios no nos puso. No está malo ir a predicar a otros lados, no es pecado. El pecado es buscar con afán eso, que me vean, que sepan quién soy yo, que sepan el nombre de mi iglesia. No, hermano. Sea por Washer, la pandemia ha sido un juicio de Dios, un castigo de Dios en contra de todos aquellos conferencistas y todos aquellos que se buscan un nombre. Y él mismo es conferencista. Sin embargo, su testimonio es diferente. Bernabé tenía un testimonio diferente. Él era diferente. Y los exhortó a que permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor. Prácticamente, Bernabé lo que les dijo es que permanecieran en la fe. Los exhortó a que permanecieran en la fe. Ahora, ¿cómo fue que él vio todo diferente? A diferencia de los judíos hebreos. Porque él y los demás no. ¿Cuál era la diferencia? Versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Varón bueno. Hermano, no hay ni uno bueno. Sí, hermano. Respecto a la salvación, no hay ni uno bueno. Todos somos malos. ¿Sí? Sin embargo, Dios en su palabra muchas veces a algunos hombres de la Biblia los llama justos, tal como Job. ¿Sí? Y Dios llama bueno a Bernabé, un varón bueno, porque era un varón temeroso y lleno del Espíritu Santo y de fe. Una vez más, hermanos, Dios nos recalca la importancia de buscar estar llenos del Espíritu Santo y de fe. La llenura, recuerde, hermanos, que se expresa conforme más muramos al yo y vivamos para Él. Versículo 25. Bueno, 24 todavía. Y mucha compañía fue agregada al Señor. Amén. Versículo 25, ahora sí. Después partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallado le trajo a Antioquía. Bernabé, hermanos, al ver el gran crecimiento que estaba teniendo la iglesia, y posiblemente se dio cuenta que había dones que él no tenía, había talentos que él no tenía, lo primero que pensó fue ir a buscar a Saulo. Ahora la palabra buscar ahí sugiere una indagación laboriosa de parte de Bernabé. O sea, no fue fácil encontrar a Saulo. Recuerde, la última vez que vio Bernabé a Saulo fue alrededor de 8 a 10 años. En ese tiempo también, aparte de que Saulo se había ido a Tarso, también recordemos, creo que lo menciona Gálatas, si no me equivoco, que también Saulo estuvo un tiempo en Arabia. Entonces, fue algo difícil para Bernabé. Pero una vez más, sin lugar a duda, Dios lo guió hasta encontrarlo
porque Dios es quien está a cargo de sus obreros. Dios había preparado a Bernabé. No era cualquier hombre, Bernabé. Y lo hemos venido viendo. Dios preparó a Bernabé. Y Dios ya había tratado con Saulo, con Pablo. Estuvo esos 3 años directamente con Jesús en Arabia. Bernabé nos pone el ejemplo a nosotros una vez más, que es necesario, mis hermanos, que reconozcamos tanto las capacidades que Dios nos dio como las que no nos dio. Es necesario que reconozcamos los dones y los talentos que Dios nos dio. Y igual de importante, es necesario reconocer los talentos, los dones que Dios no nos ha dado. Y hagamos a un lado el orgullo y busquemos y pidamos ayuda de algún otro hermano que sí pueda hacer aquello que nosotros no podemos. Hermanos, no seamos orgullosos y aceptemos y busquemos la ayuda de aquellos hermanos que Dios les ha dado los dones o los talentos para realizar la tarea que usted no pueda realizar en la obra de Cristo, hermanos. No queramos siempre ser yo. La obra de Dios, y usted lo ve, no hay ningún llanero solitario, no hay ningún llanero solitario. 26. Y conversaron, o la versión 1960 dice, y se congregaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Se congregaron ahí todo un año. Bernabé trajo a Pablo, y estuvieron en la iglesia de Antioquía todo un año enseñando a mucha gente. Hermanos, la enseñanza. Dios nos resalta aquí. ¿Qué fue lo que hicieron Bernabé y Pablo? ¿Les enseñaron a cómo adorar? Posiblemente lo hicieron. Pero lo que Dios resalta es que, ¿qué hicieron? Los enseñaron. Enseñaron a mucha gente. Y ese enseñaron se refiere a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Recuerdo, Oseas 4:6, mi pueblo fue trasladado porque le faltó conocimiento. Hermanos, si no vive bien si su cristianismo no lo vive como lo debe vivir, muy posiblemente es porque le falta conocimiento de la palabra de Dios. Porque hay muchos cristianos que no viven una vida cristiana porque no conocen quién es Dios. Por eso hay muchos que son engañados fácilmente por falsos profetas, por lobos vestidos de ovejas, y son llevados. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Hermano, por eso mismo, ese fue uno de los objetivos al comenzar estos estudios en el libro de Hechos. Poder indagar en cada uno de los versículos que Dios nos ha puesto en el libro de Hechos. Estudiar su palabra. Y aún, hermanos, todo esto que Dios me permite exponer aquí, estoy filtrando mucho más de lo que leo y de lo que Dios me permite aprender. Hermanos, si ahorita mismo no tiene una libreta consigo, no está tratando de apuntar o de aprender la palabra, hermano, escudriñe y permítame cuestionar el cristianismo que lleva. Porque si no hay un estudio de la palabra de Dios, su cristianismo ha de ser muy pobre, porque no conoce quién es Dios, no sabe quién es Dios, no sabe quién es. Tengamos cuidado, hermano. Y al contrario, busque leer. Y si no me quiere ver a mí, no me vea, pero busque estudiar la palabra de Dios. Busque estudiarla. Segunda Timoteo 3:16, ¿qué dice la palabra de Dios? Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Si usted no estudia la palabra de Dios, usted no está siendo redarguido, no está siendo corregido y por tanto no anda en justicia. Se lo aseguro, si no conoce quién es Dios. Estudiemos, hermano, la palabra de Dios.
Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Esa palabra cristianos es la primera vez que la veo en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento. Cristianos. El término significa literalmente del grupo de Cristo. Y al principio, hermanos, esta palabra que le decían a los que estaban en Antioquía, que les empezaron a llamar cristianos, lo empezaron a usar como en tono de burla. Dice un comentarista, el que fue un término de burla, pronto se convirtió en una insignia para la iglesia primitiva. El historiador Eusebio narra el relato de una mártir quien replicó a las preguntas de sus torturadores diciendo simplemente, soy cristiana. Era una mártir, una mujer que le iban a matar, niega a Cristo, no sé qué le habrán dicho, posiblemente niega a Cristo, renuncia a tu fe, reconoce al César como el Señor, y lo único que respondía ella, soy cristiana. ¿Cuál es el problema? Que ahora todos se dicen cristianos. Ese es el problema. Que ahora todo mundo, católico, testigo de Jehová, todo el mundo ya es cristiano. Todo el mundo ya se dice cristiano. La situación, hermanos, es que, y le voy a mencionar 4 características que distinguían bastante a un cristiano de estos tiempos, y que esas 4 características deben permanecer en nosotros mismos. Número 1, un cristiano era una persona que se ve identificado públicamente y en privado con Cristo. Hay muchos que públicamente en la iglesia son unos, pero en el trabajo, afuera, en la casa, ya son otros. Hay cristianos de la secreta, decía nuestro pastor, que nomás en ciertos lados se comportan como cristianos, y cuando están afuera son peor que los mundanos. Un cristiano verdadero se identifica con Cristo públicamente y en privado, en el trabajo, en la casa, con los vecinos, en la familia y también en lo privado. ¿Qué diría su esposa de usted? Y siempre le pregunto, siempre le pregunto esto. ¿Qué diría su esposa de usted? ¿Qué diría su esposo de usted? De su cristianismo. ¿Qué dirían sus hijos de usted? Número 2, un cristiano es alguien que ha abrazado la causa de Cristo. O sea, que está haciendo y siendo como el maestro. O sea, alguien que está siguiendo las pisadas del maestro y que busca ser como su maestro. Ahora esa es su meta. Eso significa alguien que abraza la causa de Cristo. Alguien que busca seguir, hacer lo que el maestro hizo, lo que Cristo hizo. Seguir sus mandamientos. Ser como Cristo fue, porque ese es nuestro objetivo, nuestra meta. Ser la imagen del Hijo de Dios. Número 3, alguien que es Cristo, verdaderamente cristiano, es alguien que proclama el mensaje de Cristo. Alguien que proclama el mensaje de Cristo. Estos hombres, y como lo veíamos en el estudio de Hechos, como lo decía Pedro y Juan, si no me equivoco, no nos podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído. No nos podemos callar. Hay algo dentro de nosotros que está en proclamar el evangelio constantemente. Tanto en predicación, afuera, evangelismos, como individualmente. Un cristiano verdadero proclama el mensaje de Cristo. ¿Cómo cree que llegó el cristianismo hasta acá, de este lado del continente? ¿Quedándose sentados en la iglesia? No, hermanos, fueron expandidos, corrieron, y Dios usó muchas veces la persecución para ello. Tal vez va a venir otra para terminar el número de los escogidos e irnos con nuestro Señor. Número 4, un verdadero cristiano es aquel que ha rendido su vida a Cristo. Un verdadero cristiano es aquel que ha rendido su vida a Cristo. Que ha dejado todas las demás perlas porque ha encontrado ahora una perla preciosa que vale mucho más que todo lo que ha dejado.
Eso es rendir la vida a Cristo. Es poder repetir junto con Pablo que todo lo que antes me era ganancia, ahora lo tengo por perdido, por estiércol, por amor y para ganar a Cristo. Que pueda decir que ahora mi vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es rechazar a todos mis deseos que tenía secularmente, rechazar todo eso por seguir el evangelio del Señor, por seguir a la perla preciosa que es Cristo. Quiero terminar con una historia de Alejandro Magno, aquel gran conquistador, que tenía un soldado que era vago, que no tenía buen carácter, que no era un hombre de valor. Y Alejandro Magno, el emperador, le dijeron que este soldado se llamaba también Alejandro. Y Alejandro Magno, el emperador, los mandó llamar. Le dijo: joven, ¿cuál es tu nombre? El joven le respondió: Alejandro. El emperador le respondió: o cambias tu conducta o te cambias de nombre. O cambia su conducta, hermano, hermana, o mejor, cállese y no diga que es cristiano o cristiana, porque lo único que está haciendo es ser piedra de tropiezo. Hay muchos que son cristianos nomás de bandera, nomás tienen la bandera ondeando diciendo que son cristianos, pero a la hora de la batalla, a la hora de la tentación, se van con el enemigo. Tenga cuidado, hermano. Cambie su conducta, o mejor, cámbiese de nombre. Porque usted, si no vive una vida cristiana como Cristo nos mandó, ahí abra Primera de Juan, lea esa carta y ahí usted va a obtener si usted es salvo, si usted es cristiano verdaderamente o no es. Si no cumple, si no es, no digo que no digo que no nos equivoquemos, no digo que nunca pequemos, no, a veces pecamos, pero nos arrepentimos, nos levantamos una vez más y seguimos adelante, no vivimos en pecado. Si usted vive en pecado, si usted se la pasa echándole a los hermanos, si se la pasa haciendo chismes, si se la pasa criticando, si se la pasa hablando en contra del pastor, se la pasa diciendo cuanta tontería, si no ora, si no ayuna, si no lee la Biblia, si no estudia, hermano, usted no es cristiano, no se engañe, no es cristiano. Nomás tiene la bandera ondeando, pero usted no es. Usted no es. Si no hay amor por Dios, usted no es. Si no hay amor al pecar, no es. Si no hay arrepentimiento, me refiero. Si no hay arrepentimiento al pecar, si no hay dolor al pecar, no es. Si no hay amor por el hermano, no es. Si va conforme a este mundo, usted no es, no se engañe. Es tan sencillo. Si no hay fruto en usted, que es lo más importante, no es cristiano. No es. Simpatizante nomás. Por el contrario, mi hermano, por el contrario, usted que es cristiano, que ha sostenido la bandera de Cristo, que ha peleado en medio de la tribulación, que ha sufrido como buen soldado de Jesucristo, que se esfuerza por orar, que se esfuerza por ayunar, que se esfuerza por estudiar, por leer, que se esfuerza por ayudar al prójimo, que para los chismes, que para todas aquellas habladurías en contra de otro hermano, que le duele cuando peca, que le pide perdón a Dios sinceramente. Tome fuerza, mi hermano. Tome fuerza. Y si ha pecado, mi hermano, pídele perdón a Dios. Si usted es verdadero cristiano y ha pecado, yo sé que le duele. Yo sé que le duele. Pídele perdón a Dios. Y no tenga, y una vez que Dios lo perdone, no tenga el mínimo remordimiento a volver a tomar la bandera y levantarla en alto. Si usted es hijo, Dios lo disciplina, no cabe duda. No cabe duda. Pero ya que pasa el tiempo de disciplina,
Dios nos ha perdonado. Levante la bandera en alto. No se avergüence. Porque 7 veces cae el justo. El justo. No el impío. No el que se dice ser cristiano. El justo. 7 veces lo levanta. Mi hermano, estamos en una guerra. Y muchos se han ido con el enemigo. Muchos se han ido con el enemigo. Hasta ahí llegaron muchos. Muchos quedaron más que fríos. Esta pandemia tiró para abajo a muchos. Muchos, la gran mayoría. Pero otros han visto la mano de Dios en medio de todo esto. Otros han crecido. Hermano, si se dio cuenta que usted no es, busque el perdón de Dios. Busque el arrepentimiento. Busque su salvación. Si usted es, hermano, bueno, no tenga duda alguna, mi hermano, que Dios se encarga de sus obreros. Y creo que lo ha visto en su vida. Dios se encarga. No tenga duda alguna. Toma aliento. Porque el capítulo que viene, vamos a ver que Dios es quien está a cargo de cuidar a su iglesia y a sus hijos. Y no usted ni yo. Por más que hagamos, Dios es quien está a cargo de cuidarnos, de protegernos, a su iglesia y a sus hijos. Dios me lo bendiga, hermanos. Cristo viene, toma aliento y fuerzas y siga adelante, hermano. Dios los bendiga.